Bueno, vamos a iniciar entonces con la sesión de este día. Primeramente, tengan muy buenas tardes todos y todas. Siempre deseando buena salud para ustedes y su familia y las mejores de las bendiciones. Para este día vamos a dar desarrollo a lo que es este contenido de dispersiones químicas, que es el primer contenido de la unidad 6. En la clase pasada realizamos lo que es una partida de un juego y de igual manera una introducción al tema. Para dar inicio me gustaría conocer cuál es su punto de vista o qué conocemos sobre este tema de dispersiones químicas. ¿Qué han aprendido a lo largo de estos años? ¿Con qué relacionan las dispersiones químicas? Abro el hilo de participaciones. Existen 4 tipos de dispersión química. Muy bien. Diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas. La diluida es cuando la cantidad de soluto respecto al solvente es en una pequeña cantidad, y la concentrada cuando la cantidad del soluto respecto al solvente es grande cantidad. Ya Muy las bien. demás, de las otras dos no tengo tanta experiencia. Muy bien, muchas gracias Mauricio, muy buen aporte. ¿Qué más conocemos sobre las dispersiones químicas? Los demás, ¿qué me pueden comentar? Que se podría decir que es cualquier tipo de mezcla con un solvente y un soluto. Muy bien, y en efecto, sus puntos de vista, retomando lo mencionado, cuando hablamos de una dispersión química, en esencia, nos vamos a referir a lo que es una mezcla. Todas las mezclas posibles, incluso una azucarada, que es bien cotidiano, corresponden a una dispersión química. Todas, absolutamente todas, en las cuales, ya vamos a ver más adelante, deben de estar compuestas bajo determinada configuración o determinado orden. Y cuando hablamos de una mezcla, vamos a hablar de que ellas atómicamente se relacionan a través de una determinada estructura. Y esa estructura va a venir dada por medio de enlaces iónicos de las moléculas. En otras palabras, en la imagen que les aparece en pantalla, representa lo que son la unión molecular del agua y el azúcar para formar la azucarada. ¿Qué pasa con sus moléculas? Las esferas que tienen un tono blanco corresponden a lo que es las moléculas de azúcar del C6H12O6 y las esferas oscuras corresponden a la del agua. Y como podemos ver, únicamente hay una interacción entre ellas que las mantiene en cierto modo aparejadas o cercanas entre sí. Sin embargo, no hay una unión entre ambas moléculas. Y eso es lo más interesante de todo, de que dentro de una mezcla solo ocurren combinaciones, no una reacción de unión entre esas dos moléculas. Por tanto, podemos afirmar de que en el caso de la azucarada, solamente se relaciona la molécula del azúcar, se dispersa, se disuelve en lo que es en el agua y por ende genera esa solución química que podemos decirlo en otros términos, es una dispersión química. Asimismo, cuando hablamos de la naturaleza de las dispersiones químicas, vamos a ver de que están configuradas en esta forma, en este formato, en el cual hay un soluto. El soluto corresponde a una sustancia externa al solvente que suele presentarse en menor cantidad y en el caso del soluto se disuelve en el solvente. El solvente por lo general se encuentra en estado líquido, así como en el caso del ejemplo que tenemos del azúcar más el agua, que nos da como resultado la azucarada. Vemos de que para poder disolver el azúcar, el soluto, es necesario este solvente líquido. Y así podemos encontrar un sinfín de ejemplos en los cuales aplicamos lo que es este principio de las dispersiones químicas para poder formar una solución química. Aparte de este ejemplo de la azucarada, ¿qué otros ejemplos consideran que aplicaría en cuanto a la formación de una solución química con esta fórmula de las dispersiones? El fresco. Muy bien, los refrescos. En el caso de los refrescos, ¿cuál sería el soluto y cuál sería el solvente? El soluto sería el fresco que viene en sobre y el solvente sería el agua.
Muy bien, ahí tenemos un ejemplo en el cual el soluto, que es los cristales de refresco, los disolvemos en agua, que es el solvente. ¿Qué otro caso aplicaría con esta fórmula? Aparte de los ya mencionados, El La leche, café ¿sí? de Armando. la leche caliente. Ahí en ese caso, ¿cuál sería el soluto y el solvente? El polvo de la leche sería el soluto y el agua sería el solvente. Muy bien. ¿Y la otra participación, Sara? El café instantáneo sería el soluto y el solvente el agua. Muy bien, y como han mencionado los ejemplos, este principio de las dispersiones químicas corresponde a un sinfín de aplicaciones, incluso algunas pinturas que empleamos para darle color a nuestras casas, así también para arte, utilizan un solvente. Y ese solvente, por lo general, es agua, dicen, diluya en agua la pintura. Pues usan este mismo principio de las dispersiones químicas de la fórmula soluto más solvente. Y Vamos a la pasar a la gelatina siguiente. puede ser, profe. También aplicaría en el caso de la gelatina. Ujú. Allí en ese caso, ¿cuál sería el soluto y el solvente? El solvente es donde se disuelve, va. ¿Sí? Entonces sí, digamos que el solvente sería el agua y el soluto sería el sobre con la gelatina, digamos. Muy bien. Y también allí vemos ese mismo principio para formar dispersiones químicas. Toda esa relación en la cual disolvemos algún polvo, alguna sustancia que viene en ese estado corresponde a una dispersión química. Ahora veamos los tipos. Cuando hablamos de dispersiones químicas, hay un sinfín de tipos. Y el primer tipo de dispersión química son los coloides, que se asemeja mucho al nombre del colon, ¿verdad? En el caso de los coloides, estos se representan por medio de partículas sólidas. Todas estas sustancias, dispersiones, tienen partículas sólidas microscópicas y los coloides tienen o son aquellas sustancias que tienen en menor tamaño lo que son esas partículas. Y para ponerles el ejemplo que aparece en pantalla, esa imagen es una imagen capturada en el microscopio de la proteína de la leche, que se llama caseína. ¿Qué pasa con esa proteína? Todos me imagino que hemos visto cuando la leche se corta o está cortada. ¿Cómo es la apariencia de la leche? Vemos de que hay como grumos de la misma leche, pero esas son esas partículas sólidas de esta proteína que se manifiestan de esta forma y tienen este nombre de coloides porque estas partículas sólidas están agrupadas y asimismo también son las que poseen menor tamaño con respecto a los otros tipos de dispersiones que vamos a ver. También se encuentran lo que son las dispersiones finas, que tenemos acá en pantalla el ejemplo de la mayonesa. Si viéramos la mayonesa en el microscopio, así se viera de esa forma. Si podemos observar, cuenta con lo que es partículas sólidas de mayor tamaño, superiores a los coloides, sin embargo son inferiores a las dispersiones gruesas. Y también tenemos lo que es las dispersiones gruesas. Acá tenemos dos ejemplos. Tenemos lo que son las burbujas en los postres, en los postres, en las cuales poseen un mayor tamaño con respecto a las dispersiones finas y de igual manera se encuentra lo que es el granito. El granito es un mineral que se emplea en áreas de cocina industrial como también en pisos, el cual posee partículas sólidas que tienen el mayor tamaño de las restantes dispersiones que vimos anteriormente, las finas, la mayonesa y así también los coloides. Y así podemos clasificar en cuanto a las dispersiones químicas en coloides, dispersiones finas y dispersiones gruesas. Y podemos ver claramente en cuanto a su tamaño, de que depende de ello lo que son las partículas. Vemos en el caso de los coloides que va del orden de 0,001 micrómetro a 0,1 micrómetro.
Y en el caso de las dispersiones finas van de 0,1 micrómetro a 50 micrómetros y las dispersiones gruesas van por el orden mayores a 50 micrómetros. Y claramente vemos la diferencia en cuanto a tamaño y así también en dimensión. Bueno, ahora vamos a los coloides, a ver en qué consisten este tipo de dispersiones. ¿Algún voluntario que me haga el favor de leer la definición de coloides? Yo. Proceda. Son mezclas heterogéneas formadas por partículas microscópicas sólidas. Muy bien, acá vemos de que en el caso de los coloides corresponden a mezclas heterogéneas. ¿A qué hace referencia heterogéneo? De que son de diferente naturaleza las dos sustancias que se combinan. Por ejemplo, el agua y el azúcar, separadamente cada uno tiene su composición química. El agua H2O y el azúcar C6H12O6. Por tanto, vemos de que habrá una mezcla heterogénea. Sin embargo, en el caso de los coloides, como les mencioné en la lámina anterior, son partículas sólidas de menor tamaño. Tenemos acá en el cuadro algunos ejemplos. Tenemos en estado gaseoso los aerosoles, como la niebla. Me imagino que todos hemos observado el siguiente fenómeno. Cuando está nublado, hay bastante niebla, y cuando vamos a un vehículo, se ve claramente que en el parabrisas hay pequeñas partículas de agua que se quedan adheridas. Pues ese fenómeno corresponde a que está en fase dispersa gaseosa lo que es el agua y por tanto esas partículas microscópicas son señal de que corresponde a un coloide. Así también el humo genera el famoso hollín en las paredes, que esa zona en la cual se ve negra, en el cual hay estas partículas de carbono adheridas en las paredes, debido de igual forma que corresponde a un coloide. También tenemos en el caso de las espumas, la crema batida, la mayonesa, la leche de magnesia y aleaciones de cobre o hierro que también poseen esta misma naturaleza, compuestas de estas partículas microscópicas que, a diferencia de las dispersiones finas y gruesas, poseen un mayor tamaño. Vamos a pasar ahora a las suspensiones químicas. Otro voluntario que me haga el favor de leer la definición de suspensión química. ¿Sí? Otro voluntario que me haga el favor de leer la parte de suspensiones químicas. Yo. Dígame. Suspensiones químicas. Es la combinación de dos sustancias sin que ocurra reacción química. Muy bien, en este caso las suspensiones químicas se combinan, se produce una mezcla, sin embargo, no hay una reacción química. En otras palabras, no hay una combinación total entre las moléculas, no se disuelven totalmente. En otras palabras, para ponerles el ejemplo, todos hemos visto este tipo de yogures en los cuales está dividido en capas. Pues cada una de las capas tiene diferente densidad y eso hace de que se suspenda la capa menos densa, queda en la parte superior, mientras la más densa se va hasta el fondo. De igual manera, acá tenemos otro ejemplo de algunos aderezos en los cuales ocurre este fenómeno, que la parte más líquida se va hasta el fondo y suspende la parte más concentrada, porque es más liviana. Y este tipo de manifestaciones en las dispersiones químicas se presenta de esta forma. Todo el material más liviano se va en la parte más superficial, mientras la parte más densa o más pesada de la sustancia se va hasta el fondo. ¿Qué otros ejemplos consideran que aplicarían? Aparte de estos mencionados, donde hayan observado. ¿Sí? El jugo de naranja. Muy bien, excelente. El agua y el aceite. También el agua y el aceite. Muy Los bien. jugos de fruta. Los jugos de fruta, muy bien. Y así como los que han mencionado,
corresponden a este tipo de fenómeno de suspensión química. Incluso hay algunos refrescos, como en el caso de la horchata, que se va en el fondo cierta cantidad de la misma harina, de la Profe, horchata. Y allí vemos claramente ese fenómeno. Sí, dígame. también el tamarindo. Muy bien, también aplicaría. En la En el- mayoría de los frescos naturales, profe. sí, en la mayoría de refrescos y así también yogures y en algunos aderezos que no implican solo material en estado sólido, sino que también implica líquido, disolverlos en líquido, se genera este efecto. Ahora bien, cuando hablamos de las dispersiones, estas poseen naturaleza y propiedades químicas. Algunas de las propiedades que pueden ser sistemas homogéneos o heterogéneos. En otras palabras, sus componentes pueden ser de igual naturaleza o diferente naturaleza, como en el caso de la azucarada. Antes de hacer la azucarada, hablamos de un sistema heterogéneo, porque cada sustancia tiene su propia naturaleza. Sin embargo, si agregamos más soluto azúcar a una azucarada, veremos de que la mezcla va a ser homogénea. ¿Por qué? Porque en el caso de la azucarada ya tiene propiedades en cierto modo adquiridas por el azúcar y vamos a añadir más azúcar y el sistema va a ser homogéneo por ende. Así también tenemos la combinación para poder generar una solución química o una dispersión, soluto más solvente. Vemos que el solvente es el componente mayoritario. Por lo general, la mayoría de solventes están en estado líquido, la mayoría de solventes. Así también tenemos lo que es el soluto, que es el componente minoritario, el cual se disuelve, valga la redundancia, en lo que es el solvente, y la solubilidad, que se refiere a la cantidad de soluto, o sea, el elemento que vamos a agregar para disolver, que se va a combinar con el solvente, ya que como hemos visto en el caso de la azucarada, no toda el azúcar se combina, sino que parte de ello se precipita en el fondo del recipiente, así como los refrescos para hacer, siempre se genera un precipitado que es cierta cantidad de la harina o del polvo que se va hasta el fondo, que indica que no hubo una total solubilidad del solvente, en este caso del soluto, dentro del solvente. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Acá va a quedar mucho más claro la solubilidad. Tenemos acá un ejemplo. Tenemos lo que es sulfato de cobre, que es ese material que tiene un tono celeste que está siendo disuelto en el agua. ¿Qué pasa? Que se combina totalmente y por ende hay solubilidad. Así también tenemos otros casos como los colorantes vegetales. Un claro ejemplo de ello es la añelina, la cual necesita de el medio agua de un solvente líquido para poder diluirse y así también para que se genere el proceso de combinación química entre ambas sustancias. Y la solubilidad la podemos definir, como les mencioné anteriormente, como la medida de la cantidad de una sustancia, de un soluto, que pueda disolverse dentro de un solvente. Aparte de esta característica que poseen las dispersiones químicas, también poseen densidad. Todas las sustancias son densas, tienen diferentes niveles de densidad, pero a diferencia de la concentración de sustancia que es diferente a la densidad se refiere a la relación masa-volumen. En otras palabras, el peso que tiene la sustancia en relación al volumen que cubre en el recipiente, ya sea en centímetros cúbicos o en metros cúbicos. En cambio, la concentración de sustancia se refiere a la cantidad de moléculas por partes por millón, que más adelante vamos a ver unidades de medida para poder encontrar las concentraciones. Y acá tenemos algunos ejemplos de densidades. Tenemos de que el mercurio tiene una densidad de 13,6 kilogramos sobre litro, la densidad del alcohol que es de 0,8 kilogramos sobre litro y la densidad del aceite que es de 0,9 kilogramos sobre litro. Ahora hagamos un experimento mental. Si agregáramos todas estas tres sustancias en un vaso, ¿cómo consideran ustedes que quedaría el orden? ¿Cuál quedaría de estas sustancias en el fondo, en el medio y en la parte más superficial?
Abro el hilo de participaciones. Cuando se le echa al agua miel, ¿Sí? la miel queda al fondo y el agua queda sobre Muy ella. bien. Y en este caso, que tenemos el mercurio, tenemos el alcohol y el aceite, ¿cómo consideran que quedaría el orden? ¿Cuál de estas tres sustancias, el mercurio queda en el fondo, o el alcohol o el aceite quedan arriba en la parte más superficial, luego el alcohol en el medio y el mercurio en el fondo? ¿Cómo quedaría el orden? ¿Cómo consideran? El aceite quedaría arriba, si no me Ujú. equivoco. Mercurio sería el final. No, el mercurio sería en medio y el alcohol al final. Muy bien, gracias por su aporte. Como escuchamos otro punto de vista, otra posible combinación, ¿cómo consideran que quedaría? Si vemos de que el mercurio tiene densidad 13,6 kilogramos sobre litro, el alcohol 0,8 kilogramos sobre litro y el aceite 0,9 kilogramos sobre litro. El aceite encima, el alcohol en medio y el mercurio al final. Sí, porque va por peso, ¿verdad? Muy bien, sí. Y en ese caso, como acaba de mencionar el compañero, ese sería el orden. Pero ¿por qué el mercurio quedaría hasta el fondo? Porque el mercurio es el elemento más denso, en otras palabras, más pesado. Como los tres están en el mismo volumen, si vemos el recipiente tiene el mismo tamaño que esa botella de vidrio en el cual están contenidos, eso significa de que se va en el fondo porque tiene 13,6 kilogramos sobre litro, luego le sigue lo que es la sustancia que le sigue de densidad, que es el aceite, y por último quedaría el alcohol en la parte más superficial, porque es el que tiene menos concentración de densidad, que tiene 0,8 kilogramos sobre litro, y quedaría en ese orden. Primero el mercurio, luego seguiría lo que es el aceite, y por último el alcohol. Y lo interesante de todo es que si hiciéramos la prueba, ninguna de las tres sustancias se combinarían, sino que quedarían en capas separadas y más adelante vamos a hacer un experimento sobre ello. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Y otra característica de las dispersiones químicas es que poseen un punto de fusión y ebullición. Esta cuestión de la fusión y ebullición lo estuvimos abordando en la unidad 4 sobre termodinámica, y cuando hablamos en específico de la fusión nos referiremos al derretimiento, al cambio de fase de una materia sólida a un estado líquido. Para ponerles un ejemplo, el hielo. ¿Qué pasa con el hielo y lo dejamos a temperatura ambiente? Este va a comenzar a derretirse y en ese proceso se va a transformar de cambio de materia, de un estado sólido a una forma líquida. Y en el caso de la ebullición es el proceso inverso, ya que en el caso de la ebullición se llega a un punto en el cual las moléculas están bien excitadas y están asimismo en un alto movimiento entre sí y llegan a un punto en el cual se separan y se da un cambio de fase, de líquido a gaseoso. Por ejemplo, al hervir agua. ¿Qué pasa al hervir agua? Cuando comienza a hervir, se ve claramente burbujas de que está muy inquieta el agua, está muy agitada, porque así mismo están las moléculas. Y alcanzan un punto esas moléculas de separarse de la tensión superficial que tiene el agua y se transforman en ese vapor que vemos que sale del recipiente cuando ya llega al punto de ebullición el agua. ¿Alguna duda, pregunta al respecto sobre la parte teórica de la clase, de las dispersiones químicas, sus propiedades, su naturaleza, la fórmula para poder generar una solución química? ¿Alguna duda, pregunta sobre la parte teórica de la clase? No. Muy bien, No, gracias. profe, todo bien. Muy bien, si está todo bien, vamos a pasar
a un experimento. Vamos a hacer este experimento, pero les voy a dar hasta el día de mañana para que puedan entregar solo la evidencia fotográfica del experimento rotulada con su nombre. El experimento se realiza de una forma rápida, solo consiste en ir añadiendo los siguientes materiales o sustancias dentro de un recipiente. De preferencia puede ser lo que es un vaso transparente o de vidrio. Vamos a ir llenando un cuarto por cada una de las sustancias que tengan la misma cantidad. Si en dado caso tenemos algún inconveniente con la precisión de que tengan la misma cantidad, podemos emplear una regla. Darle por lo menos lo que es unos 3 centímetros por cada llenado de cada sustancia hasta cubrir con cada uno de los materiales. Primero, cuando ya tengamos el vaso, vamos a ir añadiendo lo que es agua. Añadimos primeramente agua. Luego vamos a añadir jabón líquido, no importa el color del jabón, lo añadimos. Si en dado caso no tenemos jabón líquido, podemos crear uno propio. ¿De qué forma? Podemos diluir lo que es el jabón que utilizamos para lavar la ropa en agua y eso podemos utilizar como alternativa al jabón líquido, si en dado caso no disponemos de ese material. Luego agregamos lo que es alcohol. No importa que sea del alcohol de eucalipto, cualquier alcohol puede ser. Luego añadimos aceite vegetal y por último lo que es miel o leche. Si en dado caso no tenemos miel o leche, vamos a preparar una solución que es agua y azúcar azucarada y ello empleamos en alternativa, en opción alternativa, por si no tenemos lo que es miel o leche. Seguimos ese orden y cuando ya tengamos hecho lo que es la solución, vamos a dejar caer pequeños objetos. Pueden dejar caer 1 centavo en la sustancia para ver y observar qué sucede o incluso una pequeña piedra para observar cómo se manifiesta y cómo va pasando a través del fenómeno que se va a presentar en el experimento. ¿Alguna duda, pregunta sobre el experimento? Solo se le va a tomar foto y se le envía. ¿Cuándo se le va a tomar foto, profe? Cuando ya lo tengan hecho, cuando ya esté en capas, incluso les puedo dar una sugerencia, pueden hacer un GIF del momento que dejan caer el objeto y ese pueden compartir, o un pequeño video corto, o una fotografía del momento. ¿Para cuándo dijo, profe? Lo vamos a dejar para el día de mañana, Les voy a dar el lapso de la tarde hasta el día de mañana. En el transcurso del día, hasta las 4 de la tarde, pueden compartir su fotografía en el grupo de WhatsApp, rotulado con su nombre sobre la realización del experimento. Vaya, está bien, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre el experimento? ¿Y alguna otra pregunta que tengan referente al experimento? Como les mencioné, la idea es observar cómo ocurren los procesos químicos, cómo se manifiestan a través de este experimento, que es bastante corto, se realiza en un tiempo estimado muy corto para poder observar este fenómeno. Bueno, si está todo claro, vamos a ir ya cerrando sesión. Si hoy mismo hacen el experimento, no hay ningún inconveniente, pueden compartir su evidencia fotográfica o como les mencioné, tenemos el día de mañana en el transcurso para que puedan hacer llegar su evidencia fotográfica de cómo les quedó ya el producto del experimento. Así que si está todo claro, me confirman últimamente en el chat o habilitan rápidamente